Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galliani, episodio 13. Nuestro invitado de hoy es el doctor Martín González Rosada. Martín es doctor en Economía por la Universidad de Boston y es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. Se especializa en el análisis de serie de tiempo y en el estudio del mercado laboral y cuestiones distributivas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien, muy bien. Un gusto hablar con vos hoy. Igualmente. Bueno. Mira, vi en Twitter que armaste una serie de pobreza larga, la más larga que se puede hacer con los datos, y me gustaría ver si la podés mostrar y podés comentarnos un poco sobre su comparabilidad y qué nos dice esa serie que es tan rica. Dale. Eh, Déjame ponerla. ¿Ahí la ves? Sí, yo la veo perfecto, sí. Bien. Esta serie, después te la pongo más grande, pero este es el gráfico, digamos, completo, Ujú. que empieza en 1974, en la onda de octubre, digamos. Hay varias cosas que se mezclan en la serie de pobreza. Una es la fuente de donde salen estos datos, que ha cambiado en el tiempo. Antes del 2003 se medía con la encuesta permanente de hogares puntual, que se hacía 2 meses durante el mes de abril y septiembre de cada año, se publicaba en mayo y en octubre, y a partir del 2003 se comenzó a hacer un relevamiento continuo que se publica trimestralmente. Y antes de la puntual, y me voy a referir a los primeros datos de esta reconstrucción, lo que teníamos era una estimación no oficial, digamos, de la pobreza, que empezó con uno de los primeros trabajos, un trabajo de Oscar Altimir, en 1979, que medio que sienta las bases para la estimación de la pobreza como la conocemos hoy en día. Esa estimación de Oscar se hizo con la encuesta sobre presupuestos familiares, la vieja encuesta de presupuestos familiares del INDEC para el año 1970, y durante los 70 y principios de los 80 era mucho más habitual hablar de pobreza medida como hogares debajo de la línea de pobreza, no personas. Hoy en día es mucho más común escuchar la discusión en términos del porcentaje de personas que hay debajo de la línea de pobreza, que es lo que muestra este gráfico que yo puse aquí en la pantalla. El gráfico va desde 1974 hasta el 2020, el primer semestre del 2020. Y si querés podemos comentar un poquito, lo dividí en dos partes para que se vea mejor. Podemos comentar brevemente las dos partes del gráfico. Una tiene la parte que va desde 1974 al 2006, y la otra tiene del 2003 al 2020. Entonces, como te decía recién, el primer valor que aparece aquí abajo a la izquierda, que es del de octubre de 1974, está estimado con la encuesta permanente de hogares en base a la canasta definida por Altimir en 1970 y actualizada por precios de esa canasta. Y tiene la diferencia, bueno, la medición de Oscar daba que el 5% de los hogares en el 70 estaban debajo de la línea de pobreza, y ese es un número, el 5% ese, que aparece de vez en cuando en las charlas
en las discusiones políticas diciendo en los 70 teníamos 5% de pobreza, ahora tenemos un montón. Bueno, al final del kirchnerismo la presidenta también dijo que había 5% de pobreza. Es cierto, es cierto. Es un número que ha quedado en... Ha quedado. Bueno, ese 5% de los hogares, siempre en términos de personas, es un poco más, porque en general las familias más humildes tienen la característica de tener un tamaño más grande que las familias menos humildes. Entonces, la diferencia entre ese 5% y el valor de 6 y pico que aparece allí en el gráfico tiene dos diferencias. La primera es esta, es que está hecho en términos de personas debajo de la línea de pobreza y no de hogares. Y la segunda es que todos los primeros valores calculados por Altimir, y ahora voy a mencionar otro trabajo más, están calculados a partir del ingreso per cápita del hogar y más modernamente, si querés podés decirlo, se calcula a partir del ingreso por adulto equivalente. Uh-huh. El resto de los primeros valores que están en rojo allí en el gráfico son valores calculados de la misma manera con la actualización de la canasta de Altimir y calibrados sobre un trabajo de Luis Beccaria y de Alberto Minujín de 1987. Ese trabajo es un trabajo de INDEC, aun cuando la serie oficial de pobreza recién empieza en 1988, 1990. ¿Sí? Beccaria y Minujín calcularon la pobreza, de nuevo, hogares debajo de la línea de pobreza para los años 74, 75, 76, 80 y 82. ¿Sí? Que básicamente son, en mi gráfico, los puntos que están allí en rojo, hechos a partir de la encuesta permanente de hogares y actualizando la canasta básica y utilizando el concepto de adulto equivalente en lugar de ingreso per cápita. Pero allí claramente vos podés ver una gran volatilidad en la medición de la pobreza, que tiene que ver básicamente con episodios que todos recordamos. El primer salto que se observa, el primer pico que tenés en el gráfico, tiene que ver con el Rodrigazo, ¿sí? el famoso Rodrigazo. Después de ese pico de pobreza de 31%, empieza a bajar y luego sube nuevamente, ¿sí? A principios de los 80, baja y vuelve a subir. Y esto se da a lo largo de toda la serie. ¿Sí? Hay episodios que nos marcan esta volatilidad que tienen que ver con el comportamiento de la macroeconomía en general, y la volatilidad de ingresos que tenemos en Argentina. La comparabilidad, digamos, de esta serie, por lo menos hasta el final de la serie puntual, está calculada sobre la encuesta de gastos de 1985 y 1986, y está calculada sobre el aglomerado del Gran Buenos Aires. Entonces, todos estos números son comparables porque se utiliza la misma metodología. Son comparables en niveles y son comparables en variaciones. Lo que va a ocurrir más adelante, cuando lleguemos al cambio de metodología, de encuesta y de medición, es que lo único que va a sobrevivir de todo esto es la comparabilidad entre variaciones de las tasas de pobreza. Ahora, si yo miro el gráfico, déjame que Sí. te haga una pregunta antes para ir intercalando. Sí. Míralo como hasta la hiper, ¿no? Del 89, sí. 89-90. Vos tenés, como dijiste, el Rodrigazo
la salida de la tablita, si querés, Exactamente. y la hiper, que son 3 episodios donde el dólar digamos, sube mucho más que los precios, ¿sí? Entonces ahí hay un cambio de precios relativos que sube mucho el valor de la canasta alimentaria y en términos del poder adquisitivo de la gente, y te genera esos saltos tan grandes, pero siempre después, como esos son episodios que muestran un tipo de cambio real, que no es un tipo de cambio real que se va a sostener en el tiempo, después bajan rápido también. Exactamente. Pero igual, es difícil decir algo entre el Rodrigazo y la crisis de la deuda, porque todo lo que se ve parece ser una sub, una baja y una sub, una baja de 2 crisis. Pero en los 80 sí se ve, digamos, incluso en el periodo de estabilización, que hay una tendencia a la suba de la pobreza. ¿Sí? Exactamente, sí. Ahí tenemos una macroeconomía más estable en el sentido de que no hay ninguno de estos episodios disruptivos que había antes, y entonces la tendencia de la pobreza se puede ver mucho más clara. ¿Sí? O digamos, no hay tantos saltos tan grande, porque digamos, antes digamos, el punto que estamos resaltando los picos, pero hay valles también, el plan austral del 85, digamos, te provoca un valle y después la estabilización después de la hiper también te baja la pobreza y se queda algún periodo entre valores más o menos parecidos, y luego empieza el crecimiento que vos mencionabas antes hasta la crisis del 2001, ¿no? Sí, ahí es como que acá se ve, yo creo que vos tenés saltos de la pobreza que son transitorios por cambio de precios relativos, sí, aunque es difícil saber si queda algo permanente después de cada crisis. Pero hay una tendencia a la suba que ya se ve en los 80. Sí. Eso se recupera, diría, mucho con el crecimiento entre el 91 y el 95, y después con el tequila hay una suba que ya está más dada por el desempleo, probablemente. Claro. Estoy especulando, ¿no? Viendo la serie. Sí. Es que, digamos, es especulación y es acontecimientos históricos, digamos, ¿no? Sí. O sea... Y ahí te queda en un 20 y pico, como que se consolida, y después te viene, como decís vos, otra gran crisis cambiaria, que es la salida de la convertibilidad, y otra baja rápida, claro, que son los años dorados del kirchnerismo, digamos. Sí. Va a seguir un poquito más cuando mostremos el resto de la serie, pero allí al final la línea azul se corta cuando se acaba la encuesta puntual y comienza a medirse la pobreza con la EPH continua, a partir del 2003. Y allí tenés dos líneas, una más clarita y una verde, que muestran el cálculo de la pobreza. Para la línea que creo que es marrón o naranja, es la pobreza medida en la encuesta continua en el Gran Buenos Aires, y aparece por primera vez la tasa de pobreza medida para el total de aglomerados urbanos, que es la línea verde. ¿Sí? Entonces, allí hay 3 líneas que coinciden en algún punto, que no son comparables entre sí en niveles, básicamente porque se miden con distintas encuestas, puntual versus continua, y se miden en distintas unidades geográficas, GBA y el total de aglomerados. ¿Sí? Pero en las 3 líneas coinciden en una clara baja después de
la crisis del 2001-2002. La crisis del 2001-2002 produjo un incremento entre mayo del 2001, que lo tenés allí en el gráfico con el 38.3, en mayo del 2002 se midió 53% de pobreza. O sea que ahí tenés un salto significativamente grande en la pobreza, y luego cuando se estabiliza un poco más la cosa, la pobreza tiende a bajar. Pero una cosa que es interesante destacar, que por ahí no es lo que todo el mundo tiene tan presente como relato, es que si vos mirás cuál era la tasa de pobreza antes de la hiper, en comienzos del 88, y la mirás antes de la crisis del tequila, digamos, en el 98, que es quizás el último año bueno en términos de crecimiento de ese periodo, la tasa de pobreza es la misma, ¿sí? 29%. Sí, o sea, exactamente. Que en los 90 como un todo no hubo una suba de la pobreza, digamos. Punta a punta no hubo una suba de la pobreza, sí, es cierto. Es cierto. Después, digamos, después de esta baja, te muestro el siguiente gráfico que tiene los datos más nuevos, ¿sí? Los tenés allí, tenés de nuevo repetidas las líneas naranja y verde, que son las del gráfico anterior, y sobrepuesta una línea roja, que es la pobreza medida con la nueva canasta, con la canasta que se utiliza actualmente, que es la encuesta nacional de gastos de los hogares de 2004-2005. Y de nuevo ahí se ve el salto, ¿sí?, entre la EPH continua para el total de los aglomerados en verde, con la canasta del 85-86, y los números en rojo, que son la tasa de pobreza con la canasta de la ENGO del 2004-2005. Estos datos, digamos, esta última línea tiene numeritos marcados en rojo y marcados en violeta. Los marcados en violeta, que tenés ahí en el primer y segundo semestre del 2006, y a partir del segundo trimestre del 2016, son datos oficiales del INDEC, y los que están en rojo son estimaciones mías con la EPH de lo que sucedió entre 2004 y 2015. Pero recordémosle a la audiencia que ahora estamos viendo tasas de pobreza que son medidas en forma continua, o sea que es la pobreza de un semestre, cuando antes veíamos la pobreza en un mes. Y entonces ahora cuando vemos, por ejemplo, 40,9, no necesariamente está reflejando la situación al final de ese punto, sino que es lo que ocurrió en todo el periodo. Exactamente. Y el primer, o sea, bueno, eso, claro, el primer semestre se empezó a complicar en abril recién. Claro. Con lo cual uno esperaría que si continúe subiendo, probablemente, o no, vos me dirás después, digamos. Yo te voy a... Bueno, sí, lo puedo decir después sobre el gráfico. Pero lo que es interesante es que finalmente uno puede decir, mira, hay una percepción de que la pobreza ha estado creciendo, pero si vos te parás hacia, de nuevo, vamos a mayo del 88, antes de la hiper era 29, y durante el gobierno de Cambiemos en promedio estuvo ahí, digamos. Mirá, tenés 30, 28, 25, que quizás es... Sí, salvando las diferencias, de nuevo, de comparabilidad, porque esos valores no son estrictamente comparables. Yo lo que te diría es que más o menos desde 2010, 2011, la pobreza se ha mantenido estable en un nivel alto. ¿No? O sea, que esos datos sí son comparables, alrededor del 30%. ¿Sí? El gobierno de Cambiemos logró bajarla
en el 2017 a casi 26%, pero de nuevo volvió a subir rápidamente y de nuevo ahora con el episodio de la pandemia tenemos una pobreza en el primer semestre cercana al 41%, ¿no? Ahora, este 41% quizás es el primer gran valor, digamos. Por supuesto que todos son altos, ¿no? 28 Sí, o 40 son niveles altos si uno fuese a interpretar el nivel literalmente. Pero no está asociado necesariamente bueno, el tipo de cambio subió bastante, ¿no? sí. Pero creo que tiene también bastante que ver con lo que está pasando en la economía real, con lo cual es un episodio quizás de características distintas a los otros. Claramente son características distintas. El 41% ese que apareció, el 40,9%, está impulsado básicamente por lo que ocurrió en el segundo trimestre del 2020, con la pandemia y las restricciones puestas por la política del ASPO, ¿no? O sea, básicamente el aislamiento social preventivo y obligatorio que impidió a los trabajadores continuar sus labores normalmente y a las empresas producir normalmente. Ahora, Sí, no, decime. o sea, una cosa que los economistas siempre decimos es, bueno, a veces no hay que focalizarse tanto en el nivel, porque eso depende mucho de cómo se fije la canasta y no hay necesariamente algo obvio sobre cuál tiene que ser el nivel de la canasta, ¿no? Que cada país Claro. la fija de forma no necesariamente distinta, pero hay diferencias, a veces en el método y a veces con el mismo método por cómo es la distribución del ingreso. Igual puede haber diferencias en cuál es la canasta. Y eso hace a veces que las comparaciones entre niveles no sean posibles. Y lo que vemos es que las comparaciones, cuando uno toma periodos largos de tiempo, tampoco son tan fáciles de hacer. A veces No, porque cambia la metodología, pero a veces también porque cambia la demografía, ¿no? Uno claro. podría pensar, mira, en el tiempo las familias pobres mantuvieron su tamaño y las familias de arriba en la distribución se fueron reduciendo su tamaño y eso te lleva a la pobreza hacia arriba solamente por ese cambio demográfico, ¿sí? Que no implica Sí, necesariamente una caída en el nivel de vida de los que están abajo de la línea de pobreza. sí. Sí, estoy de acuerdo, digamos. Fundamentalmente, nosotros sabemos que la medición de la pobreza es normativa. O sea, uno define de acuerdo a algún juicio de valor cuáles deben ser las necesidades mínimas que se deben satisfacer para que un hogar no sea pobre la idea es que ese juicio de valor sirve si hay un consenso, ¿sí? Entre un consenso en la sociedad, pero no la siempre sociedad exactamente, de considerar, mirá, si no se satisfacen estos requerimientos mínimos, este hogar puede ser considerado como pobre o no pobre, ¿no? O sea, claro, pero básicamente esta canasta normativa no es una canasta de consumo. pero fíjate que ahí hay algo bastante interesante, porque que a mí no tengo una respuesta, pero que siempre me ha preocupado, que es esto, ¿no? O sea, si vos decís, es una decisión normativa de la sociedad, pero la verdad es que la sociedad no participa, ¿no? Como no participa de muchas decisiones directamente, y se la puede... Y a la vez, y lo decía Walter Sosa Escudero cuando hablamos, o sea, una virtud que uno le puede encontrar a una serie es que la gente diga, bueno, yo no me tengo que preocupar
le creo, ¿sí? Creo que está bien hecha, y miro su evolución en el tiempo, y no me pregunto mucho cómo está hecha esa serie, ¿no? Como que ahí hay un éxito de la agencia, pero ahí hay un trade-off entre cuánta aceptación tiene ese criterio normativo si la gente no lo conoce, y cuánto le cree a la serie, porque básicamente no dice, bueno, yo creo que está bien hecho porque lo hicieron unos técnicos, y entonces no me tengo que preocupar. Es cierto, en parte es bastante difícil que la sociedad en su conjunto llegue a este consenso, y en general Sí, sí. se reduce a el consenso de, entre comillas, pongámosle, expertos en mirar este tipo de fenómenos y acordar algún criterio para avanzar en su medición. Pero definitivamente nosotros sabemos que la pobreza incluye un montón de dimensiones, no solamente la dimensión medida a través del ingreso, sino que hay otras dimensiones de la pobreza que, si vos querés, son un poco más estructurales y tienen menos volatilidad que esta serie que estamos analizando aquí, y que en cierto sentido también son un poco normativas, ¿no? O Sí, sea, sí. Pero no quiero sonar naive, no es que yo pretenda que la sociedad participe de ese debate. Lo que digo es que el nivel sí afecta el debate político. sí, el nivel afecta el debate político, es cierto. Esa es en mi opinión, es una característica particular de Argentina, ¿no? O sea, el número de pobreza, como en general es percibido como de un nivel alto, ¿sí? Todos estos valores son altísimos, ¿sí? Mires donde lo mires, es alto. A veces son muy altos y a veces son menos altos, pero son todos altos. Sí, sí. Entonces, esa discusión en general en Argentina se da en términos políticos, con, si vos querés, acusaciones cruzadas de vos bajaste la pobreza, vos subiste la pobreza, etcétera, etcétera. Sí, Que bueno, sí eso. tiene una pata de afectar el comportamiento de la política, ¿sí? Porque, claro, claramente niveles del 30% de pobreza no debieran ser sostenibles en el tiempo. Uno debiera tener políticas públicas que trataran de bajar ese porcentaje de personas debajo de la línea, y eso en términos de la política económica, sobre todo en Argentina, que tiene muchos vaivenes en términos de la estabilidad macroeconómica, impacta mucho en la opinión pública. Pero está bien, pero es cierto también que cuando los niveles de pobreza son altos, la verdad es que la única forma de bajarlos es con un crecimiento de la economía sostenido. Y eso se ve en Claramente. la serie, ¿sí? O sea, en el año en que, digamos, fue el mínimo en muchas décadas, que fue el año 2017, el 25 ese que está ahí, dejando de lado que puede no ser estrictamente comparable, una fuerte creación de empleo, sorpresiva incluso para la tasa de crecimiento que tuvo Sí, el producto ese año. sí. Y en los primeros años de la convertibilidad, donde también baja muy fuerte, hay un fuerte crecimiento de la economía, ¿sí? Sí, De los ingresos reales. sí, Y lo vemos en otros países, ¿no? Y lo vemos sí, en toda sí, la economía en los últimos 200 años, si querés. sí. O sea que ahí me parece que hay que focalizarse en la discusión de cómo crecer para reducir la pobreza. Completamente, digamos, la única forma de bajar sostenidamente la pobreza es creciendo. Ujú. Y creciendo no 1 o 2 años, creciendo 10 años seguidos. Sí, 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 ¿Sí? sí, sí. Igual déjame acotar que en términos de lo que yo veo, en general desde el 2016,
las bajas y las alzas en la pobreza tienen que ver más con el comportamiento de los ingresos que con el comportamiento del el empleo, digamos. O sea, el efecto, no digo que no haya habido un efecto del empleo, pero si vos mirás el número de perceptores de ingresos en los hogares, ¿sí? Cuando crece poco. Lo que más crece es el ingreso. ¿Sí? de esos hogares, y eso es lo que hace, por lo menos en el corto plazo, bajar o subir esta medición de la pobreza. Bueno, para dejar el tema lo último que digo, que lo discutimos en otras charlas también, es creo que el caso de Chile debería ser y muy importante en nuestra discusión política, y decir, mirá, Chile tenía 40% de pobreza, con una línea más baja que la Argentina, ¿sí? Sistemáticamente más baja. Sí. La subió el valor de la línea incluso en el periodo que voy a mencionar, y en 30 años la bajó a menos de 10, creciendo al 4,5% per cápita, que es un crecimiento que Argentina no tiene hace 70 años seguro. O sea. Sí, sí. Sí, con respecto a ella lo hemos hablado. La canasta que usa Chile es más baja, básicamente porque los requerimientos de calorías diarias son 2.000, nosotros en Argentina usamos 2.700 más o menos. Eso hace que haya menos productos o menos cantidad de consumo de productos, eso te pone una canasta básica alimentaria un poquito más baja. Y después, bueno, para tu audiencia que está en los temas de pobreza, el Engel, la inversa del coeficiente de Engel, que se usa para trasladar la canasta básica alimentaria a la canasta básica total, cambia menos veces que los cambios en Argentina. Bueno, quizás porque Chile tenga un poco más de desigualdad, ¿no? Entonces, sí, exactamente. Al tener un poco más de desigualdad y tener una línea alimentaria más baja, tenés una línea de pobreza más baja, ¿sí? Exactamente. Las dos fuerzas te juegan en la misma dirección. Efectivamente. Y bueno, pero está bien. Perfecto. Pasemos al tema de la inflación, ¿sí? Sí. En este año, en el 2020, la inflación dio 36% y fue bastante más baja que lo que hubiese predicho un monetarista, digamos, dada la emisión de dinero. Por supuesto que hay explicaciones sobre restricciones a la elección del portafolio financiero que tiene la gente y a precios administrados que están pisados, pero la pregunta que yo te quiero hacer es más estadística. ¿Cuánto de esa tasa de inflación medida más baja que la esperada puede ser un sesgo estadístico que se discutió en todo el mundo debido a la pandemia y que tiene que ver con este hecho, ¿no? Vos para medir la inflación usás una canasta de consumo. Obviamente esa canasta la vas ajustando en función de precios relativos, pero acá hubo algo que excedió a lo que es el ajuste normal que puede tener cualquier agencia, usando modelos que desarrolló en el pasado, que tuvo que ver con que un montón de bienes no se podían consumir, entonces la canasta cambió de una forma discreta muy grande, ¿sí? Y eso quizás no fue capturado por los índices de precios. Sí, yo voy a tratar de darte una respuesta metodológica, si vos querés. Es cierto lo que decís. Creo que la discusión, en mi opinión, tiene que ver con el hecho de que en las economías más estables, en las economías desarrolladas, el índice de precios al consumidor tiende a verse como un índice del costo de vida, ¿sí? Entonces,
Entonces, como se ve como un índice del costo de vida, estos grandes cambios provocados por la pandemia, estos cambios en la canasta de consumo que vos mencionaste, llevan a preguntarse si el IPC mide bien este tipo de eventos. Aquí en Argentina, no tan extremos, pero todos estos eventos que hemos pasado, ¿sí?, se repiten desde hace un montón de años. Por ejemplo, nosotros tenemos en distintas épocas del año controles de precios que provocan desabastecimiento y que provocan desaparición de productos. Entonces esos productos no están a la venta para consumir y hay un cambio en la canasta de consumo. El efecto de la pandemia es extremo porque actividades enteras como el turismo o hoteles, restaurantes, durante un periodo por lo menos de un trimestre no se pudieron consumir. Pero en Argentina la inestabilidad ha llevado a que la metodología de IPC tenga en cuenta todos estos problemas. Menos severos, de nuevo, pero Argentina pudo aplicar ante la desaparición de productos la metodología que tenía el IPC. Es decir, el IPC en Argentina tiene una metodología que tiene en cuenta cosas que han pasado en esta pandemia, no en forma tan extrema, pero que quizás en los países desarrollados no los incluye, porque son episodios en esos países demasiado extremos. Sí. Mientras que aquí, no te voy a decir que son casi normales, pero muchos de estos problemas estadísticos que surgieron se pudieron resolver utilizando la metodología que tiene el IPC. Entonces, en ese sentido, mis comentarios son dos. Primero, en Argentina, el IPC representa mucho menos la medición de un índice de costo de vida que simplemente un índice que refleja lo que es decir, refleja el incremento promedio de los precios. ¿Sí? El segundo comentario es que todo referido a Argentina, si Argentina quisiera medir el costo de vida, tendría que crear un nuevo índice en donde yo permita que los ponderadores se ajusten no solo por precios, sino por cantidades. ¿Sí? Entonces uno tendría en cuenta el salto el cambio en las canastas por la inexistencia de esos productos por la pandemia o por algún otro efecto macroeconómico que tengamos. Entonces creo que ha sido, por lo que yo he leído, una discusión bastante grande en los países desarrollados, porque estos eventos no son comunes, y no ha habido una discusión muy grande aquí en Argentina porque son eventos que se repiten todo el tiempo, con mayor o con menor gravedad, digamos. Claramente esto es un ejemplo muy extremo, pero de nuevo, te repito, la metodología del IPC tiene la capacidad de responder a estos eventos extremos con una metodología que ya tenía armada. ¿Sí? Está bien. Lo que vos estás diciendo es muy interesante, porque estás diciendo, mira, las políticas económicas que se aplican frecuentemente en Argentina generan efectos no tan agudos, pero parecidos a los que genera la pandemia. Efectivamente. Por eso no nos va bien, digamos. Por eso no nos va bien, exactamente. Por eso bueno, no nos va bien. Te hago otra pregunta entonces, ¿sí? Lo mismo también ocurrió con el desempleo, ¿no? El desempleo subió menos que lo que se esperaba, sí. Y también se lo atribuyó en parte a una cuestión metodológica, ¿no? Que
justamente la cuarentena lo que hacía era que la gente, se suponía que si funcionaba bien, la gente no tenía que estar buscando empleo, con lo cual cuando le preguntan, ¿usted buscó empleo en el último mes? Debería decir que no, y por lo tanto el desempleo hasta podría haber bajado. Claro. Si hubiese habido un cumplimiento estricto de la cuarentena, Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿cuánto crees que el desempleo, si se puede decir algo con los datos? Se puede decir algo. Tengo dos gráficos con respecto a eso. Uh-huh. Básicamente recordar que la forma en que se mide el desempleo es preguntarle a la gente que no está trabajando si busca trabajo. O sea, si la persona que no está trabajando busca trabajo, se la clasifica como desempleado. Si no busca trabajo, se la clasifica como inactivo. ¿Sí? Y lo que ocurrió sobre todo en el segundo trimestre del 2020 fue que la gente que no buscó trabajo, ¿sí? Por otras razones, dice ahí el gráfico, la encuesta de hogares tiene una pregunta que dice ¿por qué no busco trabajo? Uh-huh. Y tiene como opciones: no busco trabajo porque está suspendido, no busco trabajo porque cree que no es una buena época del año para buscar trabajo, no busco trabajo porque tiene trabajo asegurado y va a volver. Y la última opción es no busco trabajo por otras razones. Y si mirás en el gráfico, ¿sí? Puse el gráfico desde el 2018, pero lo podés poner para atrás también. Los que responden que no buscan trabajo por otras razones son alrededor de 50.000 personas por trimestre, ¿sí? Que son todas las barritas azules pequeñas que hay en el gráfico. Y en el segundo y en el tercer trimestre del 2020, claramente hay un salto en las respuestas de que no buscan trabajo por otras razones. En el segundo trimestre son alrededor de 600.000 personas, o sea, pasa de 50.000 a 600.000 personas. Uh-huh. ¿Sí? Y en el tercer trimestre es alrededor de 450.000 personas. Uh-huh. Entonces, aquí es donde uno puede decir están las personas que no buscan trabajo porque había restricciones a la circulación. Claro. ¿Sí? Y como restricciones a la circulación no está dentro de las opciones, ¿sí? Las Uh-huh. respuestas de que no pueden buscar trabajo porque está todo parado, ¿sí? Se concentran en esta pregunta. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto Eh, hubiese dado si los contabilizamos? Sí, los contabilizamos. Por ejemplo, hay diferentes formas de contabilizarlos. Estas son decisiones de las agencias estadísticas y son decisiones en tiempo real, Sí, digamos, sí, sí. que se toman. Por ejemplo, el BLS de Estados Unidos considera a estas personas como desempleados temporarios debido a la pandemia. INDEC los clasifica como inactivos marginales. ¿Sí? Es gente que en general tiene entre 18 y 65 años, no trabaja y no busca trabajo. Y dentro de esos inactivos marginales, si uno agrega, ¿sí? Yo lo que hice fue estimar una tasa de desempleo poniendo aquí las últimas dos barras menos 50.000, que es más o menos lo que uno esperaría que se responda en un trimestre normal, y compararlo con la tasa de desempleo calculada oficialmente por el INDEC en las últimas dos columnas en naranja. Tenés en el celeste tenés la tasa reportada para el segundo trimestre de 2020, que es de 13,1. Si uno agrega a estas personas aquellos que uno puede adivinar que no buscaron trabajo por la situación
de la restricción a la circulación, la tasa es de 17.2, y hay un salto un poquito más chico durante el tercer trimestre del 2020, que tiene que ver con estas respuestas que te mostré en el gráfico anterior. ¿Sí? O sea que debería haber un efecto en el desempleo que está parcialmente compensado por el incremento en la tasa de inactividad. Sí, sí. Toda esta gente fue clasificada como inactivos dentro de la encuesta. Bien, vos volvamos a la pobreza, ¿no? También en Twitter siempre publicás tus proyecciones, lo que llaman un nowcast de la tasa de pobreza y también del producto, pero en esta charla estamos más focalizados en la pobreza. Y le pegás súper bien, ¿no? O sea, básicamente le acertás siempre el número. Entonces, basado en eso, contanos cómo haces y también supongamos que la economía este año, ¿sí? Digo, tomo lo que más o menos dicen los analistas, va a crecer con respecto al año anterior 6%, pero con respecto a donde está en diciembre, va a crecer 2 o 3%, ¿no? El resto es arrastre estadístico. Sí. Y suponete que la inflación dé como dio más o menos en el último trimestre, entre 50 y 60%, ¿sí? El año que viene. Sí. ¿Qué tasa de pobreza deberíamos esperar? Bueno, ok. ¿Querés que te voy a contar primero brevemente cómo hago el nowcast y después te respondo la última pregunta? Te lo cuento con el último semestre que tenés ahí en el gráfico, que es el segundo semestre del 2020. Básicamente para hacer la proyección, yo utilizo microsimulaciones con la encuesta permanente de hogares. Entonces, en principio, estas microsimulaciones tratan de proyectar trimestre por trimestre un año atrás. Es decir, para proyectar el tercer trimestre del 2020, utilizo el tercer trimestre del 2019, para proyectar el cuarto trimestre del 2020, utilizo el cuarto trimestre del 2019. Y esa proyección involucra varios pasos. El primer paso es la proyección de los ingresos totales familiares. La canasta básica total la tenemos porque INDEC la calcula mensualmente, o sea que eso no hay que proyectarlo, simplemente hay que ajustar la canasta del 2019 a la canasta publicada por el INDEC en el 2020. Digamos, en una primera etapa, la proyección del ingreso total familiar yo la hago con un modelo de series temporales y después voy ajustando esa proyección del ingreso familiar total a través de estas microsimulaciones, como te decía antes. Cuando el INDEC empieza a publicar las tasas del mercado de trabajo, yo trato de corregir la tasa, por ejemplo, la tasa de actividad, la tasa de empleo y la tasa de desempleo que había en el tercer trimestre del 2019 a las del tercer trimestre del 2020, y lo mismo con el cuarto trimestre. Y después tenés datos sobre los deciles de la distribución del ingreso que van saliendo a lo largo del tiempo y que yo utilizo para hacer una mejor proyección de los ingresos, ¿sí? Entonces, una vez que uno proyecta ingresos totales familiares y tiene la canasta básica, se puede calcular la tasa de pobreza. Entonces, ahora estamos muy temprano para hacer una proyección de ese sentido, pero tomando los parámetros que vos mencionás, digamos, si uno lo que tendría que hacer es transformar el crecimiento
que se espera a el crecimiento en los ingresos totales familiares y con el dato de inflación que vos me decís, habría que actualizar la canasta básica total. Yo tengo hecho algunos cálculos preliminares, siempre los hago para saber cómo está yendo. Estos cálculos preliminares me dicen que la pobreza en el primer semestre del 2021 va a estar alrededor del 44%. Siempre siguiendo estos lineamientos que vos me acabas de dar, digamos. Sí. En el cuarto trimestre el valor de la canasta básica total aumentó mucho. ¿Sí? Digo, en promedio, en el segundo y en el tercer trimestre, el segundo contra el primero y el tercero contra el segundo, la canasta básica total aumentaba entre 5 y 6%. Y entre el cuarto y el tercero aumentó 13%. O sea que con un ritmo de aumento del 13% para el primer trimestre de 2021 y el segundo trimestre del 2021 y estos parámetros de crecimiento de la actividad trasladados a los ingresos totales familiares, yo estimo que la pobreza en el primer trimestre va a estar... Primero, la pobreza en el cuarto trimestre del 2020, yo la tengo proyectada en alrededor del 44%. ¿Sí? Durante el primer trimestre bajaría alrededor del 41% y en el segundo trimestre subiría nuevamente. ¿Sí? Esto tiene que ver un poco con el hecho de que en los trimestres impares la encuesta permanente de hogares captura el aguinaldo, ¿sí? Y entonces los ingresos son más altos, y los trimestres pares no lo captura y los ingresos son más bajos. Entonces, en general, la tasa de pobreza por trimestre es más alta en los trimestres impares que en los trimestres pares. Pero bueno. Perdón, al revés. Los trimestres pares que los impares. Pero entonces, mira, vos para hacer un resumen me estás diciendo, en el segundo semestre que todavía no salió, el INDEC todavía no Todavía publicó. No salió esa tasa que yo estoy calculando ahora, INDEC la publica a fines de marzo. Está bien. A fines de marzo, vos proyectás que va a publicar un 44% de pobreza, y entonces, por más que va a haber un rebote no tan fuerte con respecto a lo que ya hay en diciembre, sí va a lucir como una tasa de crecimiento alta, pero no con respecto a donde estamos ahora, sino con respecto a donde estuvimos en lo peor del 2020, ¿sí? Sí. No se va a notar mucho en la tasa de pobreza. De hecho, la tasa de pobreza esperás que básicamente no cambie, y entonces el gobierno va a llegar a las elecciones con la misma tasa de pobreza, básicamente. Esa es una especulación mía, digamos, con los pocos datos que tenemos hasta ahora. Pero sí, básicamente yo estoy anticipando eso. Eso tiene un lado malo, y es que al parecer hemos alcanzado un nuevo piso. Como antes la pobreza oscilaba alrededor del 30%, ahora empieza a oscilar alrededor del 40%. Bueno, es que claro, si en la medida en que este es un episodio distinto y está mucho más asociado a la fuerte caída de un ingreso real, que no es necesariamente el resultado de un cambio de precios relativos transitorio, puede llevar mucho más tiempo en recuperarse, ¿no? Exactamente. Bien. Te hago entonces una última pregunta bastante distinta. Hace 10 años, sí, un grupo de profesores de la DITELA, Andy Neumeyer, Juan Panicolini, Emilio Espino y yo, creamos un blog, Foco Económico, un blog de economía, que primero empezó agrupando a académicos argentinos y hoy día ya tiene 5 capítulos, ¿no? México, Chile, Perú y Colombia y Argentina. Sí, y entonces Argentina. Todos los días de la semana hay algún artículo escrito por un académico de esos países que o viven en su país o en algún otro, en Estados Unidos. Y se ha consolidado, creo yo, como el blog más, digamos, destacado de economía en América Latina.
y que desde el 17, cuando Andy y yo estábamos en el gobierno, lo dirigís vos, ¿sí? O sea, sos el editor. Sí. Entonces contanos un poco en qué está el blog, qué éxitos ha tenido, en fin. Ok, sí, te cuento un poco. Sí. El blog ha crecido en todos estos años, digamos, y tiene, como vos dijiste, tiene cinco capítulos. Cada capítulo se publica un día de la semana. Perú se publica los lunes, México se publica los martes, Argentina los miércoles, Colombia los jueves y Chile los viernes. En cada capítulo, en general, los posts son de académicos y tratan de problemas económicos o bien particulares de cada país o bien de América Latina, ¿sí? En ese sentido, es un blog que tiene ¿cómo decirlo? Una movilidad muy grande, ¿sí? O sea, hay una diversidad de temas que se tocan que tienen que ver particularmente con las políticas económicas de cada uno de los países que integran nuestro blog y en la política en general, digamos, la política económica en general. Quiero decir, durante 2020, obviamente, la gran mayoría de los posts estaban concentrados en los efectos de el COVID-19 sobre determinados aspectos del mercado financiero, mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenés como una mirada de qué es lo que sucede en cada uno de los países con las distintas políticas que se aplicaron para combatir la pandemia. Te decía que el blog ha crecido un montón. Durante 2020 tuvimos en promedio alrededor de 1.200 visitas por día. ¿Sí? Esto viene creciendo, digamos, no crece demasiado, pero viene creciendo con los años. En el 2019 teníamos alrededor de 900 visitas por día, o sea que tuvimos un incremento bastante grande. Veremos si esto es otro efecto de la pandemia, sí, o podemos sostenerlo en el tiempo. Ha tenido un crecimiento. Nosotros tenemos bueno, pero 900 visitas por día igual es mucho, ¿no? Es mucho. Pero digo, justo el 2020 hubo un salto. Sí, sí. La otra cosa que te quería decir es que nosotros publicamos cada uno de los días de la semana, alrededor de las 18:30 sale el post de cada país y lo difundimos por Twitter, ¿sí? Los seguidores en Twitter han crecido también a la par del crecimiento del blog. Así que yo personalmente estoy contento y todos los editores anteriores, vos entre ellos, Emilio, Andy, Juanpa, siguen colaborando, digamos, sugiriendo personas que pueden escribir en los distintos países. ¿Sí? Bueno, primero te agradezco por haberte hecho cargo del blog y haberlo hecho crecer. Creo que el blog es muy importante, creo que refleja el pensamiento de los economistas que miran a Latinoamérica, y creo que es muy útil porque actualiza a los lectores sobre qué es lo que se está discutiendo en la frontera de la investigación. Sí, yo pienso lo mismo. Y cuanto más gente lo lea, me parece que nos da una posibilidad, un debate más rico en estos países, ¿sí? Y también, bueno, te agradezco por la charla, muy interesante, y bueno, estamos en contacto, Martín. Perfecto, Sebastián, gracias a vos por la charla, muy interesante, y dale, estamos en contacto.